Bueno, y continuamos con Jaime Beltrudi, quien es candidato a diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezando la lista en el estado Miranda. Jaime, hablábamos del socialismo del siglo XXI, de las elaboraciones teóricas que se han hecho, y tú decías que la obra de Maduro está íntimamente ligada a ese concepto. Y yo te pregunto, mucha gente siente que lo que estamos viendo por la crisis económica, las colas, el problema de desabastecimiento, la inflación, escasez de productos, es precisamente el fracaso del modelo socialista. Y asocian esto, bueno, al hecho de que en Cuba también hay colas, por ejemplo, o ha habido colas. Entonces, bueno, fíjense, están trayendo las colas de Cuba para Venezuela. Mira, momentos difíciles, situaciones complejas siempre ha habido y seguramente habrán en Venezuela y en todas partes del mundo. Nosotros particularmente estamos viviendo una condición especialísima de caída del ingreso nacional en más de un 65%. El único producto generador de divisas del país está por ahora en los $35 por barril de petróleo. Y como quiera que en nuestro país casi todo lo que se consume es importado, entonces tenemos la situación coyuntural que actualmente vivimos de escasez de productos. Lo poco que ingresa se está direccionando fundamentalmente hacia los alimentos y la medicina y todavía no alcanza en algunos casos, sumado a otros factores como el contrabando de extracción, como la especulación desmedida. Es verdad que al haber pocos productos, los muchos que aspiran a obtener ese producto están dispuestos a dar más y de allí se genere una situación inflacionaria. Eso es normal que ocurra. Pero en este caso la condición especulativa es inusitada. Ahora, Jaime, en ese aspecto, el gobierno, yo he escuchado varias veces ese argumento de parte de voceros tanto del gobierno como del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero ¿dónde está la autocrítica, por ejemplo, en cuanto a errores que se hayan cometido? Yo observaría uno. Tú dices, bueno, el único producto que prácticamente se exporta, que es el petróleo. ¿Cómo es posible que luego de 16 años, de 15 años de gobierno, tanto de Chávez como Maduro, todavía sigamos en medio de una economía rentista y más profundizada aún? Porque si vamos a las cifras, pues se ha profundizado la dependencia del petróleo. Ese no es Ya, un error, sin duda, una debilidad. de la Cuarta y de la Quinta Ajá. República. Es una falla Pero tú tienes que estructural. responder por la quinta, tú no tienes que responder por la cuarta. Pero no, es una falla estructural del país en su conjunto. Nosotros seguimos todavía un poco embriagados del rentismo petrolero, ¿no? Y es una debilidad, pero es una fortaleza que nos tiene que permitir el apalancamiento productivo en cuanto a la diversificación de la economía. Eso es una deuda pendiente, sin duda. Ahora, pero no se puede en una década o en 2 décadas revertir por completo, voltear la tortilla de forma definitiva. Eso comporta todo un conjunto de pasos previos y de articulaciones que no solamente supone la participación directa del Ejecutivo Ahora, tú Nacional. fuiste ministro de Planificación. ¿Hay una planificación en ese sentido? Porque si vamos, por ejemplo, al problema agrícola, vemos que hemos retrocedido en la producción de cosas que nosotros teníamos en Venezuela. El maíz, por ejemplo, yo recuerdo cuando era parlamentario que hubo incluso un excedente de maíz, de producción de maíz, que el gobierno en aquella época, el gobierno calderano no quería comprar el maíz a los productores y preferían traerlo de fuera para no pagar los precios que los productores estaban reclamando, por Mira, ejemplo. en Revolución se han otorgado créditos al sector agrícola, se ha apalancado la creación de industrias agroindustriales para que se fabriquen tractores, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha inclusive condonado deuda de agricultores. Yo todo eso lo he visto. Pero también se ha creado, no digo que sea por parte de todos los agricultores venezolanos, que son en su mayoría gente muy honrada, también se ha creado una tendencia a el importar lo que normalmente se producía en el país, digamos, para tener el rápido enriquecimiento que genera estas perversiones que se dan en las cadenas de importación. Y eso es una falla estructural también, que se replica también a otros sectores de la economía. De tal manera de que el tema de trascender la dependencia petrolera y diversificar la economía no es un
asunto que meramente le incumba al gobierno. Yo creo que hay tres actores claves y es parte de las cosas que el proyecto bolivariano ha propuesto. Uno, la intervención de un Estado fuerte, ¿okay?, pero democratizado, la intervención de un sector económico privado que intervenga activamente, pero la irrupción también de un tercer actor, las comunidades organizadas en el hecho productivo. Es una suerte de triángulo virtuoso que se ha ido creando de a poco. Y sin duda que todo proceso socialista tiene que pasar por la autodeterminación y el desarrollo de todas las fuerzas productivas nacionales. Bueno, decían los clásicos que sin desarrollo de las fuerzas productivas no puede haber socialismo, ¿no? El No puede haber. socialismo Claro, solo es posible en ese marco, ¿no? claro, para la satisfacción de las necesidades primarias. Pero sin embargo, la revolución bolivariana ha tenido, digamos, como base de asiento el democratizar el ingreso nacional, cosa que antes no se hacía. Antes lo que pasaba era que todo lo que ingresaba era repartido en una suerte de migajas al pueblo por la vía del populismo, del clientelismo. Ahora se han concebido profundos sistemas sociales, llamadas misiones, que atienden a la búsqueda de satisfacer necesidades básicas. En la medida en que nosotros logremos nivelar hacia arriba a los que menos tenían y sostener al sector medio, emprendedor, y intervenga el sector productivo, el poder popular organizado como nuevo emprendimiento y el gobierno regulando toda esta dinámica, se generan fuerzas tectónicas indetenibles para que este país, que es uno de los mejores países del mundo, sin duda, lo digo con conocimiento de causa, Vladimir, desde el punto de vista no solamente de las riquezas que ostentamos y tenemos, sino también del potencial humano que existe en nuestra república. Todas estas obras que nosotros hicimos de vialidad, de infraestructura, fueron hechas por trabajadores venezolanos, desde el más humilde que doblaba un alambre, hasta el ingeniero que proyectaba la obra, hasta el comerciante que daba los insumos, el empresario que contrataba la obra, el funcionario público que hacía el seguimiento, la cosa administrativa. Todos intervinientes son venezolanos y eso nos da mucho orgullo. Y nosotros hemos hecho cualquier cantidad de obras que deja boquiabierta a muchos países del mundo, porque nadamos casi que a contracorriente. Con la caída de los precios del petróleo, tú estás viendo cómo nosotros entregamos sistemas de taxis, sistemas de autobuses, autopistas, pensiones. Es decir, la riqueza nacional se distribuye entre las mayorías para tratar de seguir emparejando la clase promedio, por llamarlo de alguna manera, social, en la que todos cabemos, independientemente de cómo piense cada quien. Tenemos que hacer una pausa, Jaime. Al retorno seguiremos conversando sobre este y otros temas con Jaime Geltrudis, candidato a diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Miranda. Ya venimos.